Estimados alumnos de la preparatoria Profesor Pedro Vallejo de Biología 2, sean bienvenidos a la sesión número 3, cuyo objeto de aprendizaje corresponde a las estructuras químicas y biológicas involucradas en la reproducción. Vamos a tratar de fortalecer la competencia genérica 6.4 y la competencia disciplinar número 2. El objetivo de esta sesión pues, es reconocer las estructuras involucradas para que los seres vivos perpetúen su especie. Algunos de ustedes ya recibieron esta sesión, puede servir como retroalimentación en aquellos grupos en los que vamos atrasados, pues se les pide por favor mucha atención y que realicen la actividad que al final de esta presentación va a aparecer. Entonces vamos a hacer una retroalimentación sobre el ADN, el ARN y los cromosomas, que son las estructuras que intervienen en el proceso de reproducción. Recordemos que James D. Watson, Francis Crick y Rosalind Franklin, lo aprendimos el semestre pasado, pues descubrieron la estructura molecular del ADN. En esta ocasión vamos a agregar a Maurice Wilkins y ellos cuatro pues ganaron el Premio Nobel de Medicina en 1952 junto con otros investigadores, posterior a demostrar pues la estructura del ADN. El ADN, ¿qué es el ADN? Pues es la unión de un grupo de nucleótidos enlazados por puentes de hidrógeno en forma de espiral, como pueden ver aquí, o de doble hélice. Acuérdense que los nucleótidos pues corresponde a la adenina, a la guanina, a la citosina y a la timina. Y por otro lado el ARN es la unión de nucleótidos en combinaciones de 4 que se van a llamar codón o codones. Y a estos corresponde adenina, guanina, citosina y uracilo. Este uracilo recuerden que es el que sustituye a la timina del ADN. Bien, en este cuadro podremos encontrar pues todas las diferencias que existen entre la molécula del ADN y del ARN. Para empezar, no olvidar que el ADN y el ARN pues son ácidos nucleicos. ¿Qué significa ADN? Ácido desoxirribonucleico. Y ARN, ácido ribonucleico. Tiene como azúcar o pentosa el ADN a la desoxirribosa. Recuerden que la palabra clave, la letra clave aquí está, desoxirribosa, con la D. Para fines de tu evaluación, puedes recordar esta analogía para que puedas contestar correctamente esas preguntas. Y por el otro lado, el azúcar o pentosa del ARN es la ribosa. Aquí está la letra clave, la R. ¿Cuántas cadenas tiene el ADN? 2. Por otro lado, el ARN, 1. Las bases nitrogenadas que le corresponden pues son la adenina, guanina, citosina y timina para el ADN y la adenina, guanina, citosina y uracilo para el ARN. Si nos preguntamos cuántos tipos de ADN hay, es único. Por otro lado, el ARN sí tiene 3 tipos que intervienen en el proceso de transcripción que más adelante voy a explicar. Tenemos al ARN mensajero, al ARN transcriptor, al ARN ribosomal. ¿Qué función tiene el ADN? Pues este contiene la información y el material genético para su transmisión, y el ARN sintetiza las proteínas que intervienen en esta transmisión genética. En siguientes diapositivas te voy a explicar. Como te lo comentaba, en el ADN, las bases púricas y pirimídicas, la combinación se da de la siguiente forma. Si es del ADN, la adenina se va a juntar solamente con una timina y viceversa, la timina solamente se podrá juntar con una adenina. Por otro lado, la guanina se va a juntar con la citosina y viceversa. La citosina se va a poder de igual manera juntar con la guanina. Por lo tanto, si te pido que crees una secuencia de ADN, pues vamos a poner adenina, timina, guanina, citosina. Si empiezo con la citosina en la otra cadena, sería citosina, guanina, timina, adenina. Entonces es muy importante que no olviden cuál es la forma en que se pueden juntar estos nucleótidos. Y el ARN tiene una sola cadena, como mencionó la diapositiva anterior, se juntan 4 de forma lineal y va a ser adenina, se va igual, respeta la misma regla, se va a juntar con el uracilo,
Acuérdate que el uracilo sustituye a la timina y la guanina se va a juntar con la citosina. Si aquí empiezo otra cadena de nucleótidos, si se me ocurre empezar con la citosina, pues tendré que forzosamente juntarlo con la guanina, y si siguiera el uracilo, tendría que juntarse forzosamente con la adenina. Revisa más videos tutoriales en YouTube para que conozcas todos los tipos de combinaciones. Decíamos en clase que pueden ser millones de combinaciones las que se conforman en estas moléculas de ADN y de ARN. Ahora, es importante que recordemos la transcripción del ADN. Para ello participa el ADN, el ARN mensajero, el ARN transcriptor y el ARN ribosomal. ¿Cómo sucede la transcripción? La transcripción inicia cuando el ADN tiene la necesidad de replicarse o de duplicarse o de reproducirse, de que esta célula se reproduzca. Entonces el ADN le va a solicitar al ARN mensajero que eche a andar el mecanismo de transcripción para que pueda obtener una copia idéntica de su código genético. Por supuesto, el ADN tiene solo la receta, ¿sí? O los componentes clave, pero no tiene el material para hacerlo por sí mismo, por eso necesita forzosamente del ARN. Este ARN mensajero, recuerda que vive en el núcleo, pero tiene la propiedad de que puede salir y puede volver a entrar las veces que quiera. Entonces se va a dirigir este ARN mensajero al ARN ribosomal y le va a solicitar una copia, que elabore una copia del código genético del ADN. Por supuesto que el ARN ribosomal no tiene todos los componentes dentro del ribosoma, ¿sí? Ni puede salir a conseguirlos. Estos elementos, acuérdense, son los famosos aminoácidos, ¿sí? Que se cuentan 20 aminoácidos que revisamos en biología 1. Entonces el ARN mensajero regresa o busca al ARN transcriptor, quien tiene la característica y función de buscar y de juntar todos los aminoácidos necesarios, y una vez que los tiene, se los entrega al ARN mensajero, quien regresa nuevamente al ARN ribosomal para entregarle todos esos componentes. Es ahí donde este ARN ribosomal, mediante el ribosoma, fabrica la copia idéntica o el material que necesita el ADN para iniciar su copia. Una vez que lo tiene, se lo entrega al ARN mensajero, quien regresa al núcleo y le entrega ese material al ADN para que eche a andar su proceso de duplicación o replicación o reproducción. A esto se le conoce como transcripción del ADN, ¿sí? Como el mandar a hacer una copia. Muy bien, una vez que ya que ya se transcribió el ADN, pues ahora sí puede echar a andar su proceso de replicación. Y acuérdense, hay 4 pasos muy sencillos. Esta es una molécula de ADN normal. En el paso 1 el ADN alarga, miren, alarga sus cadenas. Después, en el paso 2, estas cadenas se abren en forma de lambda. Aquí pueden ver la letra griega, lambda, ¿sí? Se abren en forma de lambda para poder pasar al número 3, en donde se va a formar un molde. Ese es el paso 3. Mira, pueden ver aquí guanina, timina, adenina, adenina, citosina, guanina, guanina, timina, citosina, adenina. Y entonces este molde permite que se vacíe la información tal cual está hecha en el molde. Mire, guanina, guanina, citosina, citosina, timina, timina, adenina, 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 timina, timina. Y así sigue, ¿no? Entonces, cuando ya se tiene el molde, se pasa al número 4, donde resultan 2 cadenas parentales o viejas, que son estas, y 2 cadenas nuevas o hijas. Y es así como se replica, duplica o reproduce el ADN para poder generar una nueva célula. ¿Para qué queremos nuevas células? Se los expliqué en clase. Para pues reponer la piel, para que nos crezca el cabello, por si te fracturas que el hueso se
repare, y en un sinnúmero de situaciones las células se tienen que reproducir, ¿sí? Para que nuestro organismo siga funcionando de la manera correcta. Bien, entonces ya revisamos las dos moléculas principales, que es el ADN y el ARN, y la última pues son los cromosomas. ¿Qué son los cromosomas? Son estructuras integradas por una larga molécula de ADN compactado y enrollado en proteínas que se llaman histonas. Este ADN, fíjense bien, se divide en unidades más pequeñas o bandas transversales, también así son conocidas, a las que les vamos a llamar genes. Y cada gen de nuestros cromosomas, de nuestro ADN, ocupa siempre un lugar específico y preciso que se llama locus, si lo decimos en singular, o loci, si lo mencionamos en plural. Y este locus va a ser o va a estar determinado según la especie a la que pertenece ese ser vivo. ¿Cuáles son las partes de un cromosoma? Bueno, tenemos las cromátidas, que son estas. Esta es una unidad longitudinal que forma el cromosoma y que está unida a su cromátida hermana por el centrómero. Aquí está el centrómero, ¿sí? Entonces este centrómero permite que se unan los brazos cortos y los brazos largos, ¿sí? Con estas cromátidas superiores. Este centrómero, bueno, va a dividir cada cromátida en dos brazos, los cortos y los brazos largos, y se van a utilizar durante las fases de mitosis y meiosis que vamos a aprender en sesiones más adelante. El brazo corto, bueno, se le denomina brazo Q por convección, simplemente así lo vamos a dejar, y el brazo largo pues resulta de la división del centrómero de la cromátida, y igual lo vamos a dejar así. Entonces quiere decir que este brazo, esta división puede ser dividir la parte superior de la inferior, pero también si lo partimos, ¿sí?, longitudinalmente, podemos tener brazos izquierdos separados de brazos derechos. La siguiente estructura muy importante es el telómero. Son estas cositas que ven acá en la punta, ¿sí? Son los telómeros. Esa es una parte importante porque corresponde a la porción terminal de los cromosomas. Pero no nada más eso. Estos telómeros están formados por ADN con sus bases nitrogenadas que ya aprendiste en diapositivas anteriores, con una secuencia especial, y está sellado, ¿sí? Está sellado. ¿Para qué el cromosoma está sellado a través de los telómeros? Pues para que no se pueda modificar tan fácilmente y para poder identificar a la especie a la que pertenece. ¿Cuándo se va a modificar este telómero? Cuando el ARN va a obtener la copia idéntica mediante una enzima que se llama telomerasa, que es el proceso que te expliqué anteriormente de cómo se transcribe la información genética. Solamente en esos casos va a poderse quitar el sello para acceder a la copia del ADN y que se pueda replicar. Es bien importante que tengan presente esa parte. Y por otro lado, bueno, está la construcción secundaria, que es simplemente un pequeño ensanchamiento, digo, acortamiento aquí, como si tuviera unas antenitas en forma de satélite. Y bueno, es un segmento simplemente del cromosoma separado del resto. Y otra de las partes fundamentales son estas bandas, que voy a explicar en la siguiente diapositiva. Bien, entonces volvemos a repetir lo de las bandas. Las bandas son también conocidas como loci o locus, y si recuerdas las diapositivas anteriores, el loci o locus es la localización específica, el lugar específico de un gen. Entonces, si en este puntito es como un ejemplo, ¿no? Puede estar el color de los ojos, en este puntito de la banda puede estar el color de la piel, en este puntito de esta banda puede estar tu estatura, en este puntito de esta banda puede estar enfermedades y vas a tener diabetes, cáncer, Parkinson, todas aquellas enfermedades de origen genético. En esta pudiera estar cómo está programado tu cuerpo para que peses determinada cantidad de kilos, tu tono de voz, etcétera. Todas las características que heredaste de tus padres están en estos cromosomas localizados en estas bandas. Y ahí no se van a mover. Si es de un humano, siempre en esa parte va a estar localizada
ese gen